Buenas tardes. Ya hoy para la segunda sesión de esta materia, criminología. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. Sí, sí, Hola. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha bien? Bien, qué bueno. Bueno, ya todo bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta materia, criminología. Y pues, como saben, solamente son dos clases, la del miércoles y la de hoy. Ujú. Muy bien, pues entonces la sesión pasada, pues ya estuvimos viendo los antecedentes, vimos algo de la diferencia entre criminología con criminalística. Vimos el derecho penal de acto y el derecho penal de persona. ¿A qué se refiere cada uno de estos dos? ¿Cuál es el que impera, el que se está aplicando en nuestro sistema jurídico? Y vimos con este criterio derecho penal de acto. Razones por las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decanta por dicho paradigma. Interpretación de los artículos primero 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo. Entonces, aquí tenemos una interpretación sistemática con estos diversos artículos. Encontramos con que se decanta, o sea, que se inclina nuestro sistema jurídico por este derecho penal de acto, no derecho penal de persona como se estilaba antes. Ajá. De esta forma se estilaba en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, se inclinaba por el derecho penal de persona, donde la criminología tiene un papel ahí preponderante en el que se emitían los dictámenes de peligrosidad, cosa que actualmente ya no aplican estos dictámenes, sino los dictámenes de análisis de riesgo. Son los que están aplicándose en este sistema procesal. Uh-huh. Entonces, siguen entrando sus compañeros. Vemos entonces estos criterios. En la criminología, vimos a qué le interesa la fase interna del delito, le interesa a la psicología y a la criminología. A los delitos dolosos. Los delitos dolosos tienen una fase interna y una fase externa. Le interesa a la criminología y a la psicología la fase interna, de dónde se tiene la idea, qué factores van a ser los que va a tener en juego o contemplando el sujeto activo para ver si se decide a cometer el delito.
Es decir, ¿qué es lo que lo lleva a decidirse a cometer un delito? Entre lo que lo lleva a decidir a cometer el delito va a ser esos factores criminógenos. Es decir, aquellos factores que van a ser relevantes para que tome una decisión de cometer el delito. Ya vimos la fase externa, no le interesa el derecho a la criminología ni a la psicología. La fase externa, pues, es ya objeto de estudio del derecho. La fase interna, no, solamente la fase externa al derecho. Entonces, aquí tenemos ya la fase, cuáles son las etapas de la fase interna y de la fase externa. Vimos, ocurre en el interior y ocurre en el exterior. Entonces tenemos aquí las etapas, las diversas etapas de la fase interna y externa. Empezamos a ver cuáles son estas diversas, las diferencias entre criminología y criminalística. Vimos las características, el enfoque, la pregunta, el objetivo, las áreas de estudio, la aplicación y ejemplos de lo que es una y de lo que es otra área de conocimiento. Empezamos a ver algunas definiciones y vimos la escuela positiva, vimos algunas definiciones de criminología. Vimos algunas otras. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí, aquí. Pues aquí continuamos. Entonces continuamos con estos autores. Tenemos el concepto de Manuel López Rey, que distingue 4 fases de la criminología: la científica, la aplicada, la académica y analítica. Señala que difieren en cuanto a contenido y función. Vamos a ver estos. Para la criminología científica, es el conjunto de conocimientos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima, a la sociedad, en parte y en cierta medida al sistema penal. La criminología científica, que podríamos llamar también, y quizá con mayor propiedad teórica, es la criminología que trata de explicar la conducta antisocial, es decir, el crimen. El sujeto que lo comete, el criminal, y el que la padece, víctima. Al conjunto de conductas antisociales de la criminalidad y a la reacción social que éstas provocan. Entonces, esta criminología científica abarca todos estos elementos
Es como en el mensaje, el receptor y el emisor y elementos del mensaje. Aquí le desglosan los distintos elementos de la criminología, que toman en cuenta el crimen, el criminal, la víctima. En la criminología hay que tener en cuenta también a la víctima. Va muy relacionada también la criminología con la victimología. Por ejemplo, ¿cómo elige el criminal o el que va a cometer el hecho a su víctima? Por eso viene muy relacionada la victimología de la criminología. El sujeto activo del delito va a ir encaminada su conducta hacia elegir a su víctima. De modo que la víctima va a estar muy relacionado. La víctima más vulnerable, por ejemplo. ¿Quién es la víctima vulnerable? ¿Quién es el rango de sus víctimas? Hay asesinos seriales que tienen determinadas características de sus víctimas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Matavijitas? La Matavijitas. Un caso muy sonado. Y pues precisamente elegía solamente a personas de edad avanzada para que fueran sus víctimas. Adolescentes, a mujeres, en fin, a un grupo específico. Bueno, tenemos la criminología aplicada. Para López Rey está constituida por las aportaciones de la criminología científica y de la empírica creada por aquellos que forman parte del sistema penal. La criminología aplicada tiene una mayor extensión y rebasa los límites del sistema penal, pudiendo aplicarse a los diversos mecanismos de reacción y de control social. Es indudable que la criminología aplicada alcanza su más alto nivel en el momento en que pasa a integrar, junto con otras disciplinas, la política criminológica. Entonces, así como hay políticas públicas encaminadas a qué, así también hay políticas criminológicas. Siguen entrando. Bueno, tenemos entonces criminología científica aplicada. O sea, criminología académica. Es esencial, aunque no exclusivamente descriptiva. Y está constituida por la sistematización a efectos de enseñanza o diseminación del conocimiento de la criminología en general. La criminología analítica, su finalidad es determinar si las otras criminologías
y la política criminal cumplen su cometido. Esta clase de criminología que se distingue de la crítica en cuanto que descomposición y precomposición no significan demolición, ejerce una función de supervisión y su existencia sea justificada por razones científicas y políticas a fin de evitar las frecuentes desmedidas pretensiones de la criminología científica, la conocida insuficiencia de la aplicada, la frecuente superficialidad de la académica y los errores de la política criminal. Entonces, aquí hacen referencia a esto. Esta no sé qué sea, pero bueno. Vamos a ver la relación de la criminología con otras ramas del conocimiento. Relaciones con el derecho constitucional. Casi todos los países tienen normas orientadoras o generales sobre el cumplimiento de las penas. En México, el artículo 18 de la Constitución señala: solo por delitos que tengan pena corporal, que merezcan pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esto será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Aquí vemos que en el sistema penitenciario, el artículo 18 nos habla del sistema penitenciario. Y en el sistema penitenciario vamos a encontrar que a través de 3 modelos, cómo se ha utilizado la criminología. En el sistema penitenciario se ha utilizado estos 3 modelos. La regeneración social, que se estableció a partir de la Constitución de 1917. La regeneración social. Después, hasta la década de los 60, se utilizó, vino otro modelo que se llamó readaptación social. Esta readaptación vino a modificar el análisis y la clasificación de las personas internadas, las personas que estaban en el reclusorio. Cada uno tiene, bueno, después ya les comento el tercer modelo. El tercer modelo es, primero vimos la regeneración, que consiste en que es la persona que cometió un delito era un degenerado. Ajá. Y en la cárcel se va a regenerar. Ajá. ¿Y cómo se iba a regenerar?
y se iba a regenerar a través de 3 ejes. Esos 3 ejes eran el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Con esos 3 ejes, el delincuente, que se llamaba así en ese momento, se iba a regenerar con estos 3 ejes. Y es lo que señalaba la criminología. Esa era la forma en cómo se iba a regenerar. Y aquí tenemos esta diapositiva. Se reflejan aquí. La regeneración a partir de 1917 queda plasmado en el artículo 18 constitucional y va a ser muy importante porque es en la Constitución donde se plasman estos modelos de la finalidad de la pena. Y la criminología es la que recomendaba esto. Entonces aquí tenemos el trabajo, que muchas veces era el trabajo forzado. La pena era un castigo, no era una... la pena realmente sí era un castigo, no era una forma de rehabilitación, era un castigo. Y ese castigo, pues por eso se le privaba de la libertad, para ponerlo a trabajar, y de esa forma se iba a regenerar. Entonces, el sujeto era un degenerado y había un retribucionismo. ¿Por qué retribucionismo? Porque de esta forma se iba a regresar lo que había ocasionado. A través de esos mecanismos. Pues la forma de regenerarlo era con estos 3 ejes. El trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Después en los 60s, se viene el cambio y en la Constitución viene la readaptación social. En la readaptación social, aquí se habla del trabajo, capacitación para el trabajo y la educación. Bueno, en la regeneración solamente era el trabajo. Aquí sí es donde se agregan 2 ejes, la capacitación para el trabajo y la educación. El sujeto era considerado un sujeto desviado, inadaptado y enfermo. Y la criminología recomendaba dar un tratamiento a la medida del delincuente. Por eso se le da un
Diagnóstico. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tan peligroso eres? Porque si aquí el Poder Judicial terminaba su labor hasta que emitía una sentencia. Y después de que emitía la sentencia, ¿quién la ejecutaba? ¿Quién ejecutaba esa sentencia? El Poder Ejecutivo. Entonces, como el Ejecutivo cumplía esa pena, él ejecutaba la pena por consiguiente, él decía, para mí no te has readaptado. Entonces, sí te sentenciaron a 5 años, pero para mí, como no te has readaptado, ¿qué crees? Vas a tener que seguir adentro de la cárcel otro año más. Oye, pero me sentenciaron a 5 años. Sí, pero no te has readaptado. Por consiguiente, vas a requerir otro año más en la cárcel. O lo contrario, si lo sentenciaban a, por ejemplo, 10 años, podía decir, si lo habían sentenciado a 10 años, ¿qué crees? Con 4 años, 6 o 6 años o 7 años, ya estás readaptado y ya puedes salir. Esto lo hacía el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo decidía si una persona estaba readaptado o no. Esa era su facultad del Ejecutivo. El Poder Judicial ya había emitido su sentencia. Ahora el Poder Ejecutivo es el que determinaba y ya cumplía esta sentencia. Tenemos aquí la readaptación social. Sí, Raúl. Sí, está hablando del pasado, ¿verdad? O sea, no ahorita es eso. No, porque estamos hablando de la regeneración. Se estableció en 1917, la readaptación en 1968 más o menos, y ahorita vamos al tercer modelo. Que es la reinserción social. Exactamente, a eso vamos para allá. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Si tienes preguntas, ahorita que veamos este modelo. No, ninguna, es porque es el anterior modelo era Exacto. como el Lecumberri y todo eso. Exacto. No, el de San Juan de Ulúa, ¿no? ¿Cómo? Como en la ¿De Ulúa? época de Porfirio Díaz, San Juan de Ulúa. Exactamente. De hecho, Porfirio Díaz inauguró la Lecumberri a los 100 años de la independencia de México. Sí. Era represivo, como dicen, ¿no? Más que de inserción o readaptación. Sí, de hecho, en la Lecumberri, primero se llevaron los internos
de la cárcel de Belém. Y se llevaron cuando abrieron la Lecumberri, se los llevaron para allá. Pero después se llevaron a los disidentes, es decir, a los que estaban en contra del régimen de Porfirio Díaz y de la revolución después, se los llevaron allá a Lecumberri. Como revueltas, que eran los disidentes. Ajá. Sí, hasta ¿cómo se llama? Presos políticos, ¿no? En este Sí. tiempo. Sí, es que es exacto, que son los disidentes, son los presos políticos. Ajá. Entonces, ahí se llevaron a la Lecumberri. Y ahí siguió. Y después, ya cuando en los 60 se implementa este modelo de readaptación social, se aumenta el trabajo, la capacitación y la educación, y les damos un tratamiento, ¿verdad? Y aquí, como todo era la presunción de culpabilidad en la Constitución, claro, no se hablaba de la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Es decir, eres culpable hasta que a través de una sentencia se señale su inocencia. Pero mientras no hubiera una sentencia, eres culpable. Y como estaba la presunción de culpabilidad, entonces, pues lo que se priorizaba era la prisión preventiva. Ajá. Era lo que imperaba, la presunción preventiva. ¿Y cuándo viene el cambio a reinserción social? ¿Cuándo viene el cambio? Viene en el 2008. Uh-huh. En el 2008 se reforma la Constitución con estos 10 artículos de la Constitución que se reforman, y entre ellos el artículo 18 que habla de lo que estamos viendo, el sistema penitenciario. Y aquí pues ya vienen grandes reformas al sistema penitenciario. Principalmente que se le agrega, además del trabajo, capacitación para el trabajo, la educación, se le agrega la salud y el deporte como ejes para la reinserción social. ¿Te acuerdas que ahorita ya hablamos de la reinserción social del 2008 para acá? Y ahora ya no se habla de un tratamiento, sino que se habla ¿de qué? De un plan de actividades. Entonces, cada uno de estos modelos tiene sus propias características. Cada una tiene sus características, el modelo de regeneración, el modelo de adaptación y el modelo de reinserción social. Y la criminología, aquí es por eso la relación, la criminología va a ayudar a hacer una clasificación de las personas que están en el reclusorio. Lo que veíamos acá en el artículo 18. Primero, pues sabemos que hay una división entre ¿qué? Entre cárceles para mujeres y cárceles para hombres, ¿verdad? Es decir, que en las primeras cárceles de México, las que hubo, por ejemplo, en la época de independencia, y por ejemplo de Veracruz,
pues hablan de que en San Juan de Ulúa, que hay una sola cárcel para todos. Es decir, para grandes, para adolescentes, para mujeres, todos en una sola cárcel. Imagínense el riesgo, ¿no? Todo lo que había podía pasar. Ya en esas cárceles recientes, hablamos de ya de diversas clasificaciones. ¿Cuáles son estas diversas clasificaciones? Ya tenemos cárceles para hombres, cárceles para mujeres, cárceles para adultos y cárceles para adolescentes. Ya tenemos varias divisiones. Pero además de esta división, ahora tenemos de internamente en la de hombres, ya tenemos otra división. ¿Cuál? En el modelo de readaptación hablábamos de peligrosidad, qué tan peligroso será. Ahora vamos a hablar de una división o una clasificación de acuerdo al riesgo. Se le llama ahora al riesgo, el análisis de riesgo que debe de haber. Y ahora los criminólogos siguen auxiliando ¿a qué? Hacer otra clasificación. Pero ahora, por ejemplo, hay en distintas, sigue igual una distinta clasificación. En el reclusorio de la Ciudad de México hacen clasificaciones por edades. Es decir, puede entrar una persona de 18 años, pero no la van a poner con gente ya, pues peligrosos, por diversos delitos. Ya que a lo mejor ya han ingresado y pues ya tienen diversos delitos, ¿verdad? Otra es ahora lo más reciente es división de acuerdo a la identidad de género. Por ejemplo, tiene que haber ahora lugares específicos, y a veces no en todos los lados, para personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, si ya hicieron su reasignación sexogenérica o no, o solamente hay una identidad de género distinta. Entonces son las distintas clasificaciones que hay, que se debe de atender de acuerdo al artículo 18 constitucional. Y bueno, habríamos que hablar mucho sobre el derecho penitenciario. Pero bueno, para este efecto, estamos viendo la relación con la criminología, cómo se relaciona con la Constitución. Y aquí vemos que tiene que ver con los ejes de reinserción social que establece la Constitución, la regeneración, la readaptación y la reinserción social, cada una con sus requisitos, sus características.
Entonces aquí, pues como ven, es mucha la relación de la criminología con la Constitución, específicamente con el derecho penitenciario y cómo ha influido la criminología con el derecho penitenciario, ¿no? Al hablar de peligrosidad, de la clasificación de los delincuentes en el reclusorio y de qué forma se va a lograr la regeneración, la readaptación y ahora la reinserción social. Aquí lo vimos. ¿Qué relación con la penología? Con la penología, pues es parte del derecho penal y el derecho penitenciario. En los delitos encontramos para hablar de la penología vamos a hablar un poquito más. En los delitos hablamos de una punibilidad. Algunos señalan que la punibilidad es un elemento del delito y otros señalan que no es un elemento del delito. ¿Por qué? Porque uno señala que la definición del delito tiene 4 elementos. Conducta, ese es un elemento. El segundo elemento es conducta, tipicidad. El tercero es antijuricidad. El cuarto, la culpabilidad. Y el quinto, la punibilidad. Entonces, la punibilidad consiste en el máximo y el mínimo de pena que tiene señalado un delito o un tipo penal. Por ejemplo, ustedes ven el Código Penal, pues van a encontrar que por delito de robo, por ejemplo, es de 3 a 8 años. Es decir, eso se le llama punibilidad. El mínimo y el máximo de la pena señalada en cada delito. Ahí es donde encontramos la punibilidad. Si ustedes ya han visto, ¿no? Todos los delitos tienen una punibilidad. El delito de homicidio entre 10 y 20 años. Y cada delito tiene una punibilidad. Ahora, ¿por qué lo menciono en relación con la pena? Porque el juez, pues cuando sentencia a una persona, pues no le va a decir, tienes pena de entre 4 y 8 años, ¿verdad? El juez va a imponer una pena que esté dentro de ese margen, entre 4 y 8 años. Si el delito dice que entre 4 y 8 años, entonces el juez se tiene que mover en ese rango. Esa es la punibilidad. Entonces, tiene que explicar, tiene que argumentar por qué le impone de sentencia 4 años, 1 día, o 4 años, 6 meses, o 4 años, 12 meses, o 5 años, o 6 o 7. Entonces, para esto, se posiciona en medio, en la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? Sumamos 4 a 8. De 4 más 8 son 12. Entre 2, 6. Entonces, la media aritmética entre 4 y 8 años, pues es 6, ¿verdad? 6 años. Y de ahí se mueve del 6 hacia el 8 o del 6 hacia el 4. Y al final le va a decir, si se baja hacia el 4, pues puede decir, te impongo 5 años con 2 meses. O sea, antes de los 6 años.
O lo contrario, pues de acuerdo con esos elementos que vamos a mencionarles ahorita, puede darle hasta 8 años, pero no más, ¿verdad? Porque ese es su margen de 4 a 8 años. Ahora, ¿de qué sirve que le suba o le baje? Entre 4 y 8 años. Pues va a depender de diversos factores para la individualización de la pena. Y ahora, esa punibilidad cuando se individualiza es lo que se llama, ¿qué? La pena. Mientras no se individualice, no se aplique un caso en particular a una persona en particular, se va a llamar, mientras no se individualice, va a ser la punibilidad. Ya cuando se individualiza, se le va a llamar una pena. Y ahí entonces la pena, ¿qué factores se tuvieron para individualizar esa punibilidad a una pena? Ah, tiene que ver con diversos factores para que el juez se mueva entre 4 y 8 años en ese margen. Entonces va a ser de acuerdo al bien jurídicamente tutelado, de acuerdo a las circunstancias del hecho, de acuerdo a cómo se comportó cuando cometió el delito, a su grado de instrucción. Estos son algunos de los elementos de los cuales el juez se va a mover de la media aritmética, es decir, del 6 hacia abajo o del 6 hacia arriba. Dentro de ese margen, de acuerdo a esos factores que acabo de mencionar, es como el juez va a subir o va a bajar. ¿Cómo se comportó? Ah, pues agredió a sus aprensores. Ah, entonces le subimos. Que no cometió violencia. Ah, le bajamos. Que ¿cómo afectó el bien jurídicamente tutelado? Si lo afectó mucho, entonces la pena se aumenta. Aquí es como cuando se regaña, ¿no? Lo regañan, ¿por qué hiciste esto? Ah, bueno, o mira, hiciste todo esto, ¿no? O sea, muchas circunstancias, pues el castigo va a ser mayor, ¿no? Cuando un niño se porta mal, pues decir, bueno, fue poquito, pues un castigo leve, ¿no? Eso es la pena. Cuando el juez aplica la pena, cuando depende cómo se comportó, ¿no? Entonces, si es un castigo leve, pues la pena va a ser leve. Y ahí va a ser esto que les mencionaba. Ajá. Y aquí vemos entonces esta relación entre la criminología con la pena. Entonces, ¿por qué la criminología? Porque de acuerdo a estos elementos, es por lo que se le va a aplicar más o menor pena. De acuerdo a esos elementos, la pena va a ser mayor o va a ser menor, y ahí es donde se le va a aplicar esa pena. Ajá. Bueno, eh, por lo que nos va a servir aquí de mucho, la criminología, en que se va a auxiliar el juez y las partes se va a apoyar de la criminología para establecer estas penas.
Ujú. Entonces tenemos aquí la relación con la penología. Relación con el derecho penal. Sí, sí, Raúl. Bueno, mi pregunta es, en estos estudios de criminología, en las personas que están privadas de su libertad, se llevan en el inter que se está llevando su juicio, ¿no? Y al final pueden afectar, o desde el inicio, diríamos, desde el inicio del juicio, se hacen previos, diríamos, para poder establecer para el vincularlos al proceso, ¿no? O su libertad, digamos, inmediata, o que lleven su proceso en libertad. Claro que lleva, creo que es por el delito también, pero influye en ese tipo de estudios, en ese tipo de situaciones. Sí, sí, claro. Tú dices si influyen los Ajá. dictámenes. Sí, los dictámenes, porque hacen estudios en los reclusorios de personalidad, ¿no? Sí, De qué tan, no sé cómo llamarlo si es así, pero qué de tan análisis peligroso es, ¿no? De su personalidad, ¿no? de análisis de riesgo. Ajá. Ajá. Entonces, eso lo hacen antes de, por ejemplo, de vincularlo al proceso o para la prisión, para aplicar la prisión preventiva, y también se aplica ya cuando están, diríamos, sentenciados y cumpliendo su Sí, pena, aunque, o sea, se podrían hacer varios estudios en esos diferentes momentos, diríamos así, exacto. ok, sí, Sí, gracias. por ejemplo, al principio va a ser necesario para imponerle medidas cautelares. Ujú. Sí, Para imponer medidas cautelares se van a requerir eso. Bueno, cuando la defensa, pues a veces lo hace, o ya sea particular, pues manda a hacer estos. A veces le ayudan aquí la UMECA, que se llama la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. A veces se les pide a la UMECA que emita un dictamen de análisis de riesgo. Pues les digo, peligrosidad ya no, porque ya no se emplea sí, estos. creo que era el sistema anterior. Exacto. Y eso también va a usarse en la clasificación que tenga en el lugar donde va a estar, me refiero a qué dormitorio o a qué área específica puede Sí, ir. Ok, sí. sí, porque cuando ya, digamos, se le dan prisión preventiva, Ujú. cuando entra al reclusorio, no entra población, se queda un tiempo en un área que se llama COC, Sí. que es el área de clasificación. Ujú. Y puede tardar ahí 1 año o 2 años ahí en esa área, en un área de clasificación, así como esto que les digo. ¿Qué tanto, pues ya peligroso ya no, sino más bien qué tanto de análisis de riesgo hay? Y se quedan un tiempo en lo que les hacen esta clasificación, porque son un montón de pues dictámenes y pruebas y todo esto, para ver dónde, ahora sí que a ver a dónde te manda, ¿no? ¿En qué parte del reclusorio lo mandan a esta persona ya adentro en población? Al de servidores, porque hay adentro hay áreas específicas, ¿no? De más peligrosos o de servidores públicos o de la comunidad LGBTIQ más o pues de adultos, pero pues de chavos, ¿no? Ujú. Entonces, adentro, eso va a servir precisamente esos dictámenes que les hacen los criminólogos. Sí, Ahí donde, pues, hay mucho apoyo de los criminólogos para hacer estas clasificaciones. sí, Y entonces, esos dictámenes van a servir, como mencionabas, en distintas etapas. Primero, desde la audiencia inicial para ver si le ponen qué medida cautelar o no. ujú. Y después, ya para cuando sea necesario cambiar una medida cautelar, se puede solicitar esto, un dictamen. Pero a veces tampoco lo hacen, ¿eh? Eso lo tendría que solicitar en su momento el MP o el juez, me imagino, ¿no?
para... Sí, Ok. exacto. Sí hay una jurisprudencia que el Ministerio Público tiene que solicitarlo. Y, y para que el defensor a veces cuando pues le interesa y si hay recursos, el defensor lo pide. Ok. Pero como a veces vale como unos de muy barato 15,000 pesos. Sí. Entonces, pues así como que, no, pues sin dictamen, ¿no? Así. Sí, 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 más o menos. ¿En qué parte se pide también? En la ejecución de la pena. ¿Por qué en la ejecución de la pena? Porque hay un requisito en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y uno de los requisitos para acceder a ese beneficio de la libertad anticipada, libertad condicionada, uno de ellos dice que no sea un riesgo, acuérdese del análisis de riesgo, ¿no? Dice que no sea un riesgo para la víctima o el ofendido o los que deponen en su contra o los aprensores. Sí, Entonces, para, para demostrar esa parte, pues para ver que no haya un riesgo, sí, pues se pide un dictamen de análisis de riesgo. Pero porque dice ahí que no sea un riesgo saliendo, que no sea un riesgo para la víctima o el ofendido. Pero pues, ¿cómo van a saber si en el futuro va a ser algo o no a la víctima? Pues no hay modo, ¿verdad? sí. Pero ese dictamen pues, es el que lo va a robustecer. De que no sea un riesgo para la Sociedad. víctima. Ajá. Sí, No, porque también se le hacen a la víctima, ¿no? Para, sí, diríamos, bueno, un poco lo que he visto es en esa cuestión, como para evaluar también bueno, en sí, el temor que le genera la persona agresora, ¿no? Y, sí, en eso también entra esa valoración, diríamos, sí, de aplicar la pena y la prisión preventiva, ¿no? exacto. Sí, Ok, ok, sí, sí, gracias. y ese dictamen, pues aquí lo pueden solicitar porque va a analizar distinta la carpeta de investigación y el perito va a decir que esa persona no implica un riesgo. Ujú. Sí, Entonces, con ese dictamen, pues ya la persona le va a estar demostrando al juez con un dictamen que no la va a hacer, que por salir no va a hacer nada, no le va a hacer nada a la víctima. ajá, Entonces, pues ahí se utiliza también, ¿no? ok. Sí, sí, sí. Es como un poquito, diríamos, a lo mejor ya estoy tomando mucho tiempo, pero es, por ejemplo, la señora esta que defendió su casa, ¿no? Acá en el Estado de México. Ajá, Y para salir ella ya en prisión domiciliaria hubo que garantizar esa cuestión, diríamos, aparte de la cuestión legal, esa cuestión psicológica de criminología, de que no es, digamos, de riesgo, sino que es un momento nada más el que tuvo para cometer el delito, ¿no? exacto. Pero tiene, Sí, o sea, independientemente de la ley que tiene que avalarlo también, en este caso, un psicólogo o un criminólogo, ¿no? sí, el criminólogo. Ok, Ujú. ok, Ajá, el criminólogo es el que va a revisar ajá, su expediente, por ejemplo, cómo se comportó, si no fue violento, el qué delito, si no los amenazó. Y si dicen, no, pues sabe que no hay un riesgo. ujú. Entonces ya, con razón, en relación a todo el expediente, Sí, pues, ok. pues va a decir que sí hay un riesgo, ¿no? Ujú. Ajá.
Sí, entonces en diversos momentos se puede acceder a estos dictámenes. Ajá. Bueno, con el derecho penal, ok, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 gracias, sí. Perfecto. Con el derecho penal pues, es muy amplia la relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ciencia auxiliar del derecho penal. Ya lo vimos con el derecho penitenciario, con la penología, con la victimología. Y con el derecho penal pues, es muy amplio, sobre todo en la parte procesal. Ajá. ¿Por qué? Porque en el proceso, como lo comentamos ahorita, pues va a auxiliar al Ministerio Público, principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo principalmente? Porque a veces la defensa no, en pocas ocasiones, realiza dictámenes particulares. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, ¿no? Y a veces lleva tiempo y todo, y mejor le pide al Ministerio Público. Lo que sí puede hacer son metapericiales, ¿no? Si no hace otro dictamen nuevo, pero sí hace una metapericial. Ahorita les digo en qué consiste una metapericial. Pues con el derecho penal, se es el que establece normalmente las penas y medidas de seguridad. Ofrece un catálogo de las mismas en la parte general y luego señala en particular la que corresponde a cada figura penal. El derecho ejecutivo penal es el que determina sus fines y las formas de aplicación concreta, ya sea a través de leyes especiales, reglamentos o códigos de ejecución penal. Para los autores como Bernardo Quirós, estas normas de ejecución forman parte del derecho penal, ya que es una prolongación de aquel, pero destacando que no es con el que tiene más conexión, simpatía y afinidad. Hoy incluso los propios penalistas hacen el deslinde entre el derecho penal y el ejecutivo penal. Entonces, el derecho penal va a recurrir mucho a distintas disciplinas periciales que están dentro de la criminalística. En la criminalística vas a encontrar los distintos dictámenes de medicina, fotografía, todo esto. Pero la criminología también va a recurrir a ella. Sobre todo a esto, a los dictámenes de análisis de riesgo. Son los que se van a recurrir mucho más. Con la penología, porque lo mencionamos por qué. Y es donde va a utilizarse más en estos dictámenes. Y eso le va a servir al fiscal, o sea, al Ministerio Público, le va a servir ¿para qué? Para las medidas cautelares. Se va a fundamentar en esos dictámenes de análisis de riesgo. Para medidas cautelares, ¿para qué más le puede recurrir aparte de las medidas cautelares? Lo vimos hace rato, para la pena, ¿verdad? Para la pena se va a auxiliar también de la criminología. Es distinto a la criminalística, ¿verdad? Lo vimos ya. Esas son las disciplinas periciales. La medicina, la fotografía, en fin. Pero para la criminología es distinto, ¿verdad? Bueno, entonces con el derecho penal. Con el derecho administrativo. Con el derecho administrativo, pues un poco menos,
sobre todo en la parte de la ejecución. Antes era más con la parte de la ejecución penal, porque pertenecía al Poder Ejecutivo la ejecución. ¿Se acuerdan que les decía que pertenece al Ejecutivo? Pero ahora la ejecución ya no pertenece al Ejecutivo. ¿A quién pertenece la ejecución penal? ¿Mm? Si me han entendido. La ejecución penal ¿a quién la lleva a cabo? Si me han entendido, si me han llevado la secuencia. ¿Mm? ¿A quién está a cargo de la ejecución penal? Pues el Poder Judicial, ¿no? Ya no el Poder Ejecutivo como antes, como les había dicho. Y ahí se pertenecía más al Poder Administrativo, al Poder Ejecutivo. Pero ahora ya pertenece al Poder Judicial, la ejecución. Y el Poder Ejecutivo, dirían entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el Poder Ejecutivo solamente va a tener a su cargo las condiciones de internamiento. O sea, ¿dónde va a estar internado? Y a su cargo las condiciones de internamiento. O sea, la comida, los castigos, las sanciones. Eso es lo que tiene que ver el Poder Ejecutivo. Sí, Raúl, ¿quieres Sí, comentar? no, más bien, creo sí, preguntar. Más bien por eso ha cambiado la cuestión del sistema penal en cuanto obviamente el sistema penal el nuevo, y aparte la seguridad de los centros de reclusión, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí en el centro del país, que ya está a cargo de las secretarías de seguridad pública, ¿no? Ya desaparecieron esas áreas que eran, digamos, pertenecían a reclusorios, ¿no? Los custodios, digo, siguen llamándoles así, pero ahora está a cargo de las secretarías de seguridad, ¿no? Es así. Y luego, aparte, bueno, de eso, han cambiado la forma en que es, ¿cómo decirlo? La organización dentro de los reclusorios, ¿no? O sea, cómo hacen la vigilancia, cómo hacen ese tipo de cuestiones. Y sobre todo, digo, en lo que, bueno, es pregunta, es cómo utilizan ahora, digamos, el preservar el orden dentro de, con todas las normativas que hay ahora acerca de los LGTBI más y esas cuestiones de los derechos sobre diferentes tipos de grupos vulnerables, ¿no? Así es. Ujú. Sí, como mencionas, que ver la vulnerabilidad, ¿no? De los centros, de los reclusorios de ahora. El Ejecutivo, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como mencionas, como lo señala el artículo 21, tiene a su cargo los reclusorios, no la ejecución de la pena, sino el lugar donde va a ejecutar esa pena. Ajá, que es distinto. Por ejemplo, la pena de 5 a 10 años, que sean más o menos, o etcétera, la vigila el Poder Judicial. Pero el lugar donde va a ejecutar esa pena está a cargo, como mencionas, del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Va a tener a su cargo la reinserción social, lo que mencionamos hace rato. Ajá. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene que vigilar el lugar, el espacio físico y la reinserción. Es decir, que trabaje, que estudie, que cumpla con eso, que eso se le llama ejes de reinserción social o su plan de actividades. Sí. Ese plan de actividades. Y las condiciones de internamiento. O sea que la comida, los castigos, el permiso de visita familiar, visita, ¿cómo se llama esto? Visita conyugal, el traslado, todo eso está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso de la Ciudad de México.
Pero que cuánto tiempo esté adentro, si salga antes o después, eso no es boleto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es problema de los jueces de ejecución penal. ¿Sí? O sea, tu secretaría, tú solamente cuídalo, ¿no? Dale su comida, dale todo lo que está en el reclusorio, su espacio. El que decida si sale o no sale ahorita o después es el Poder Judicial. ¿Sí? Ajá. Y en la secretaría, pues solamente cuidarlo, ¿no? El espacio. Pero les mencionaba hace rato que en el modelo anterior de la readaptación, el quien vigilaba cuánto tiempo también era el Poder Ejecutivo, pero le quitaron ya esas facultades. Sí, bueno, Sí, gracias, gracias. muy bien. Entonces nos ahí con el derecho administrativo. Ahora vamos a ver que hay muchas teorías criminológicas. Ajá. Hay muchas teorías que han explicado, ¿me intento explicar? Este comportamiento, ¿no? ¿Cómo se comporta el delincuente? Vamos a llamarle delincuente. Las teorías criminológicas son marcos explicativos que buscan comprender las causas y motivaciones detrás del comportamiento delictivo, ofreciendo herramientas para prevenir y tratar el crimen. Esas teorías varían según enfoques biológicos que examinan factores genéticos y neurológicos, hasta perspectivas sociológicas que consideran factores ambientales y sociales. Y aquí vamos a ver igual muchas que hay, muchas teorías criminológicas. Teoría clásica postula que los individuos cometen crímenes tras una elección racional, evaluando los riesgos y beneficios. Teoría biológica investiga la influencia de factores genéticos y biológicos en el comportamiento delictivo, como por ejemplo lo que veíamos el miércoles, ¿verdad? Estas teorías de Lombroso, Ferri, Garófalo, que eran los factores biológicos los que decidían si esta persona iba a cometer delitos o no, si estaba propenso o no. Ajá, todos los factores biológicos, genéticos. Las teorías psicológicas exploran cómo la personalidad, el aprendizaje y la psicología individual pueden influir en la propensión a la delincuencia. Es decir, aquí, esas teorías hablan mucho del determinismo. Por ejemplo, él no es culpable de haber cometido el delito. ¿Cómo no? Si él lo hizo. Él lo hizo, pero porque él fue víctima. O sea, fue de niño, tuvo abuso sexual, tuvo maltrato, abandono. Y no es que quiera, sino que lo hicieron. Entonces dirían que no fue culpa de él, fue culpa de los padres, ¿no? O de quien cometió ese daño psicológico, le dejó un mal. Pero él, si no le hubieran hecho esto, pues él no hubiera cometido esos delitos, ¿no? Entonces, el culpable, pues fueron quien ocasionó que tuviera ese comportamiento. Por eso aquí se le llaman teorías psicológicas, ¿no? Entonces, ¿hay un determinismo o no? O sea, que la persona es culpable, él tomó la decisión. ¿Qué tan libre es? ¿Qué tan libre albedrío hay para que si de él estaba, cometer o no el delito? Ajá. Y es por eso que también hay personas que tienen algún trastorno, ¿no? Algún trastorno, por ejemplo, esquizoides, esquizotípicos. Oye, no soy yo, es que nací ya mal de mis neuronas. Por ejemplo, falta
faltan sustancias neurotransmisores y sustancias químicas que si las tuviera, pues no hubiera cometido el delito, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién depende que esa persona no sienta remordimiento al cometer un delito? ¿Es culpa de él o culpa de la biología que no le dio los neurotransmisores adecuados para sentir, por ejemplo, miedo o repugnación o cualquier emoción? ¿Y de quién sería culpa, de él o de la naturaleza, no? Oye, pero yo no hice que a mí no me creciera, no me desarrollara, por ejemplo, unas sustancias químicas. ¿Esa es por mi culpa o la naturaleza? Diría que por la naturaleza, ¿no? ¿No creen? Porque si la naturaleza le hubiera dado esas sustancias químicas o los neurotransmisores, pues él sentiría repugnación al cometer un delito y no lo haría. Me disculpe que le interrumpa, profesor, pero en eso, por ejemplo, bueno, ya no hablando de cuestión de personas que cometen algún delito por esa cuestión o se ven obligados por esa cuestión psicológica, diríamos, obviamente, a lo mejor la cuestión de su vida, ¿no? Desde su infancia, sí, pero puede haber personas que nazcan con ese tipo de trastornos, o sea, psicológicos, desde, bueno, de nacimiento, que no hayan sido, digamos, violentados desde pequeños o en algún momento de su vida, sino nacen con esa situación. O sea, sí hay personas así. Ah, sí, claro. Sí, por ejemplo, por eso hay muchos trastornos del comportamiento. Están clasificados en dos manuales, uno se llama el CIE-10 y otro es el DSM-5. Ahí vienen los trastornos mentales. Y muchos de esos trastornos, algunos sí son ocasionados, por ejemplo, cuando una persona tiene trastorno de estrés postraumático. O sea, que viene ese trastorno después de la comisión de un evento significativo en su vida. Por ejemplo, una violación. Él estaba bien, pero después viene un trastorno y le provocó ese trastorno de estrés postraumático. Pero hay otros trastornos del comportamiento que esos pues no los provoca, bueno, ni los otros, sino se los provocaron. Y entonces son de naturaleza, son así nacieron, porque incluso no sienten remordimiento al estar ahorcando a alguien, ¿no? O sea, no sienten esas emociones. Ajá. Y entonces ahí es donde hay muchos trastornos del comportamiento. Sí, bueno, mi pregunta es porque, por ejemplo, muchas veces, como la persona, si se recordará, esta persona que en Polanco agrede con una piedra a una persona que estaba en un restaurante, o sea, sin ninguna cuestión. Y esta persona, digamos, deambulaba en la calle. Y como esa podía haber más personas, ¿no? Que incluso van hablando solas o eso. Y dentro de también de los, ¿cómo se llama? De los hospitales, bueno, psiquiátricos, también este tipo de personas que tienen ese tipo de alucinaciones y que en un momento, bueno, digamos, pueden atacar a otra persona, ¿no? O hay personas también he visto que van a denunciar delitos que no cometieron, bueno, que no les han, no han cometido en su contra, pero ellos dicen que los persiguen, que los vigilan. Ah, sí. O sea, pues, digo, es cuestión de esa naturaleza de trastornos psicológicos, ¿no? Exacto. Okay. Sí, por ejemplo, esto que mencionas, de que son, ¿cómo le llaman estos, trastornos de la realidad, ¿no? O sea, de que dicen, es que yo no lo quería matar, pero escuché una voz que me ordenó matarlo, ¿no? Sí. O sea, no es que ellos quisieran matar, sino que es un trastorno que los ocasiona escuchar eso, escuchar cuestiones fuera de la realidad que nosotros pues no escuchamos, pero si en vez escuchaste eso, es que me dijeron acá,
Pero por eso hablamos de esto, ¿no? ¿Qué tan libres se es para tomar decisiones? Entonces, a esas personas hay un lugar, hay un proceso penal para inimputables. Y hay un lugar especial físico para personas que cometen delitos, pues que tienen algún trastorno. O sea, no es que voluntariamente lo quisieran, ¿no? O bueno, ¿qué tan voluntario? Oye, es que yo, pues si hubiera estado bien, si no tuviera si no fuera, tuviera ese trastorno, pues no lo hago, ¿verdad? Pero precisamente la culpabilidad es eso. ¿Se acuerdan? Hace rato les dije los 4 elementos del delito. Una era la conducta, otra era la tipicidad, otra es la culpabilidad. Y en la culpabilidad, y después viene la imputabilidad. Y cuando analizamos la imputabilidad, perdón, la culpabilidad, ¿quiénes son culpables? Los que tienen un elemento volitivo y un elemento cognitivo. ¿Cuáles son estos 2 elementos? Que sabes que lo que estás haciendo está mal y aún así que lo haces. Ajá. Una persona que tiene un trastorno mental, pues no sabe que eso está mal. Dentro de su realidad, dentro de su psique, no se da cuenta que eso está mal. Porque está afuera, ¿está qué? En la casa de la risa, ¿no? Okay. Y en estos casos, por ejemplo, la autoridad tuviera que tener alguna, diríamos, como acción, diríamos, no acción legal, por ejemplo, si alguno, en este caso, se da cuenta, el Ministerio Público, por ejemplo, que esta persona está mal psicológicamente, no sería, digamos, lo más avisar a algunas instituciones, diríamos, como el DIF o algunas cuestiones de salud mental para que fuera tratada, canalizar a esas personas. Sería, Sí. Sí, o por sea, eso es. Ajá. Sí hay uno, se llama así. pero no es obligatorio, no es como, la ley No dice, sé. Sí, ¿sí? bueno, esas personas no tienen una pena, lo que hemos hablado hace rato de la pena. No tienen pena, tienen una medida de seguridad. O sea, la sanción o la sentencia no es una pena, sino Sí. se le llama para ellos medida de seguridad. Y la medida de seguridad es internarlos en la Ciudad de México se llama Cebarepsi, Centro Varonil de Desarrollo Psicosocial o psicosocial, Cebarepsi. Pero eso es para personas que han cometido delitos, ¿no? Por eso, que han cometido delitos, pero que tienen un trastorno mental. Okay. Bueno, bueno, ahorita le platico rápido, porque en alguna ocasión vi una mujer, no muy grande, 30 años aproximadamente, tiene un bebé, pero ella estaba mal psicológicamente y vivía en situación de calle y tiene un bebé y fallece el niño por hipotermia porque duermen en la calle. Ahí la cuestión, en ese momento, quienes dan aviso, obviamente, son policías de ese sector y ellos a su vez avisan al Ministerio Público. Pero bueno, ya haciéndolo más rápido, regañaban a los policías porque era su perímetro y decían nunca, si ellos ya se conocían y sabían de la existencia de esa señora, de esa mujer con su bebé, eso ya tiene años antes de, digamos, unos 10 años. Entonces en ese momento ya querían fincarle responsabilidad a los policías por no avisar o no canalizar a esta mujer a alguno de los centros como el DIF, porque decían, bueno, si veías que estaban en la calle, ¿por qué nunca reportaste esa situación al DIF? Le estoy hablando hace tiempo, tal vez ahora tendría mayor repercusión, pero por esa situación ya no supe qué desenlace tuvo, pero la mujer no quería dejar al bebé fallecido porque decía que estaba vivo y que estaba durmiendo. Ajá. No, pues en estos casos que tienen trastorno, primero, procesalmente, los mandan hay un procedimiento para inimputables. Y después, en un lugar, se llama, les digo, en la Ciudad de México, se llama Centro Varonil de Readaptación Psicosocial.
Entonces, ahí es donde los mandan a que tengan ese tratamiento. Ese tratamiento, pues, va a ser, pues, psiquiátrico, normalmente. Ajá, y ahí los van, ahí los internan. Y normalmente, la medida de seguridad es la misma que sería, bueno, haz de cuenta, que es la misma, como si hubieran cometido el delito. Por ejemplo, si ese delito requería de 5 años de cárcel, aquí lo van a mandar 5 años en tratamiento psicosocial, Psicosocial, ok. pero se le va a llamar tratamiento, no pena. Y entonces, muchas ocasiones, los defensas dicen, es que voy a demostrar que él estaba mal de su cabeza, ¿no? O sea, que tiene un trastorno. Pero pues al final los van a mandar al mismo tiempo a una medida de seguridad en la Casa de la Risa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, claro, ahí va a estar en ese lugar, pero procesalmente por eso los llevan a les hacen esos estudios para ver que son inimputables, Okay. que no sabían lo que hacían, ¿no? Pero para eso hay muchos tratamientos. Sí, en este caso que le platico en particular es el descuido de la mamá, ¿no? Por su estado psiquiátrico, ¿no? Ajá, sí, Sí. pero es el Centro Varonil de Readaptación. Ok. Ajá. Sí, gracias. Sí, hecho. Bueno, la psicológica, las sociológicas analiza factores sociales y ambientales como la pobreza, la desigualdad, la desintegración social como causas de la delincuencia. Es decir, aquí, pues siempre se ha dicho, ¿no? En el discurso social que la causa de la delincuencia es la pobreza, ¿no? Pero pues aquí sería como estigmatizar a todos los pobres, ¿no? Es decir, que todos los pobres, los que son pobres, son delincuentes, ¿no? ¿No? Entonces ahí pues como que no, sí son factores, eso se le llama factores criminógenos, ¿no? Es decir, aquellos que provocan la criminalidad, pero no quiere decir que necesariamente la pobreza es la causante de la criminalidad. Sí es un factor relevante, pero sería como discriminar y decir como Lombroso, todos los que tengan la frente amplia van a ser delincuentes, ¿no? Sería decir ahorita también lo mismo, todos los que estén en pobreza son delincuentes, ¿no? No va a tener un sustento teórico. Sí, Luis. Pues sí, es que es como, o sea, realmente no podríamos generalizar. Al final de cuentas, por ejemplo, los hijos del Mayo y los hijos de Chapo no son pobres. Sin embargo, por herencia, se quedan pues con el puesto o con la plaza o o como sea, se quedan con esta idea, ¿no? Además de que ellos crecen en la violencia y no por pobreza, sino posiblemente Exacto. porque es un negocio o su necesidad o como lo queramos ver y como ellos lo quieran expresar, ¿no? Pero al final de Ajá. cuentas no es por pobreza, es porque lo ven desde chicos y al final de cuentas se sigue, ¿no? Sí. Y es lo único que han visto en su vida, ¿no? Y es lo Exactamente, que, no conocen otra cosa. exacto, y es lo que veíamos la clase anterior. En la parte interna, ¿de dónde viene esa idea? Oye, voy a traficar droga, ahora en Estados Unidos, ahora a Europa. Pues porque es lo que han visto, ¿no? Eso es lo que, ¿de dónde viene la idea? ¿Se acuerdan de la fase interna? ¿De dónde viene la ideación? Oye, voy a traficar droga, pero ahora por otro mecanismo, con drones. Ah, pues porque es lo que han visto, ¿no? Y esas familias, pues siempre lo han visto, los Valencia, los Queenies, todos los grupos delictivos, pues porque siempre han estado en eso, ¿no? Y no conocen otra cosa. Y es difícil que digan, ah, ya no me voy a dedicar a la droga, voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? De maestro, ¿no? Claro, y si tú les comentas una alternativa diferente, pues, o sea, ni siquiera lo ven como una opción, o sea, decirles, no, no, mira, mejor perdónalo y no pasa nada, mira, no hizo nada malo. Exacto, O sea, no lo ven como una opción, o sea, ellos, nada, exacto, mátalo. O sea, bueno, o sea, no es opcional para ellos. ¿Por qué? Porque así exacto, crecieron y no tenían opciones, esa era la realidad. claro.
O lo contrario, ¿no? Yo creo que una persona que pues ha sido un profesionista que diga, bueno, voy a dedicarme a vender droga, pues yo creo que sería difícil, ¿no? También. No que sí que no, pero pues también sería, no sería inconcebible, ¿no? Voy a dedicarme al secuestro, pues ni por acá, ¿no? Sería también lo Claro, desde contrario. desde empezar a poder meterle la frialdad a tu cabeza, a tu sentir, a tu pensar, lógicamente desde ahí yo creo que empieza el conflicto, ¿no? El conflicto interno incluso con uno mismo, ¿no? O sea, el hecho de, Exacto. pues, no, yo no sé hacer esto, yo no sé, me da asco, me da miedo, me da susto, o sea, no sé. Hay gente que ve sangre y se desmaya, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo va a claro. matar a un fulano si, oye, al mismo tiempo va a caer desmayado junto a él? O sea, por ejemplo, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es difícil cambiar, ¿no? Y ellos pues siempre han visto eso, ¿no? Y es lo que conocen, ¿no? Y de ahí viene la idea. Entonces la pobreza, la desigualdad, la desintegración social, y hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, factores individuales, ¿no? Por ejemplo, el abuso sexual, y aquí habría broncas también, ¿no? De transpersonales o interpersonales, de por qué se dedicó a determinados delitos, pues también porque a lo mejor, por ejemplo, esa película Hablemos de Kevin, dicen, ¿por qué cometió violencia contra su hermano? Pues porque él fue violentado de niño, ¿no? Y por eso ahora, pues hasta, por ejemplo, el niño que metió al horno a su hermanita, ¿no? En Estados Unidos. No sé si lo vieron, fue muy como mediático porque metió al horno de microondas a su hermanita porque pues sentía como esos celos, ¿no? De que él era tratado y después viene su hermano y ya no la atienden igual, ¿no? Entonces, pues, y aquí no estamos hablando de delincuencia de adultos, sino de niños, ¿no? Que cometen un delito, porque meten al final, pues causa una muerte, un homicidio, pero causas diferentes. ¿Cuáles? Pues de su desarrollo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, bueno, teoría del aprendizaje, teoría del control social, teoría de la acción racional, teoría del etiquetado, teoría de la atención, de la actividad rutinaria, en fin. Bueno, aquí son los videos. Teoría del aprendizaje social sostiene que el comportamiento electivo se aprende a través de la interacción social y la observación. Del control social, como la falta de vínculos sociales y la desregulación social que puede llevar a la delincuencia. De la elección racional, sostiene que los individuos cometen delitos después de la evaluación racional de los riesgos y beneficios, buscando maximizar el beneficio personal. Del etiquetado, explica cómo las etiquetas sociales y la reacción del sistema de justicia penal pueden influir en la trayectoria delictiva de un individuo. Teoría de la atención, propone que la atención entre los individuos de una sociedad y las oportunidades legítimas para alcanzarlos pueden conducir a la delincuencia. Teoría de la actividad rutinaria sostiene que la delincuencia ocurre cuando hay una convergencia de tres factores: un delincuente motivado, un blanco adecuado y la ausencia de guardianes. Teoría del patrón delictivo examina cómo los delincuentes eligen áreas y lugares específicos para cometer sus crímenes, basándose en patrones de actividad y oportunidad. Teoría de las ventanas rotas, bueno, esto lo hemos comentado, que si en un lugar hay vandalismo y se ven las ventanas rotas, pues la gente va a hacer lo mismo. Por el contrario, si va a estar ordenado y todo va a estar limpio, pues la gente no va a tirar basura. Teorías actividades rutinarias. Ese enfoque se desarrolló a finales de los 70 por parte de Lawrence Cohen y Marcus Felson. Ambos defienden que existe una conexión estrecha entre las rutinas de una persona y las acciones ilícitas, y que el delito se produce cuando coinciden tres elementos. El delincuente tiene una motivación para cometer un crimen o delito, la víctima o el objetivo son fáciles de alcanzar, y falla de control social para proteger a la víctima o al objetivo. Teoría de la elección racional. Y encontramos esta corriente con Cornish y Clare,
Desarrolló la teoría de elección racional 1986 bajo la premisa de que las personas que cometen delitos lo hacen basándose en un juicio. Los criminales sopesan las oportunidades y los beneficios que obtendrán y evalúan el riesgo que supondrá para ellos el ser atrapados. Buscan su propio beneficio, lo que supone que tienen un compromiso racional para cometer un delito o un crimen y que llegan al mismo a través de un proceso de toma de decisiones, es decir, que toman la decisión de manera racional. Es decir, que aquí pues ven las oportunidades. Dicen, ¿qué tanto hay? Y aquí tiene que ver con la impunidad. En México tenemos una impunidad de 96%, o sea, vean cómo de tan alta la impunidad. Entonces el delincuente que dice, bueno, si hay pocas probabilidades de que me agarren y de que además si me agarren y tenga una pena, creo que tengo mucho porcentaje a mi favor de que no me agarren, ¿no? Es decir, tenemos de cada 100 delitos, solamente se denuncian 4. Vean el 96% de impunidad, ¿no? Y entonces, como la impunidad es muy alta, pues ¿a qué apuesta el delincuente? Apuesta a que pues él va a ser parte ¿de qué? De esa impunidad. Él va a ser parte de esa estadística, del 96% de impunidad que hay. Entonces, ¿qué dice? Pues sí, me la juego, ¿no? Me la juego, ¿por qué? Porque la impunidad en México es muy alta, ¿no? Y pues como la impunidad es muy alta, pues me la juego, ¿no? Hay coste-beneficio. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? No, maestro, al momento no. Bueno, pues al rato les subo el examen. Y sus reportes, bueno, el examen mañana y sus reportes para el día de mañana igual. Y el lunes nos vemos con la otra materia, la cuarta materia de este bloque, que son técnicas y tácticas policiales 2. Disculpe, profesor, nada más con referente a los trabajos, es un resumen de cada, Sí, de cada presentación. Sí, de las 2 que tuvimos, Ajá. con el formato que ya tiene. Ah, ok. Ajá. Y lo subo más tarde el examen. Sí, A gracias. las 12 de la noche. ¿Sí? Profesor, ¿va a subir la diapositiva? No, les dije que tomaran captura de las diapositivas. Ajá. Bueno, pues su reporte el día de mañana. Y el lunes nos vemos igual, el lunes, vamos a tener la siguiente semana lunes normal, lunes, miércoles y viernes. Y el lunes a las 7, nada más el lunes tengo un problema, un poquito, una hora, en vez de 6 a las 7, de 7 a 9, por favor. Si entonces acuérdense el lunes a las 7. Ajá, de todos mando mensaje al grupo. Y vamos a tener normal lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, paso un bonito fin de semana. Sí. Muy bien. Si alguien tomó Igual. las capturas de las diapositivas, ¿creen que los podía mandar al grupo, por favor? Ujú. Sí, Gracias. ¿lo suben? Sí. Bueno, a ver si veo, la subo. Bueno, cuídense. Gracias, muy Descansen. amable. Gracias. Gracias. Bonito fin Buenas de noches. semana. Gracias, buenas Buenas noches, noches. descansen. Gracias. Nos vemos el lunes. Bye. A las 7, ¿se acuerdan? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, ustedes.